Amigos, buenos días. Este es el viernes 13º del tiempo ordinario. Hoy como primera lectura vamos a tener el libro del Génesis, capítulo 23, versos 1 al 4, luego verso 19. Luego pasamos al capítulo 24 y se leen los versos 1 al 8 y luego los versos 62 al 67. La muerte de Sara, la preocupación de que Isaac, de que Abraham está pensando de que Isaac se case correctamente con una mujer. Pareciera ser que Abraham se está despidiendo y un pequeño destello de la promesa de la tierra prometida, amigos míos. Por supuesto, el encuentro de Isaac con Raquel, ¿no? La futura esposa del patriarca. Vamos a decir tres cositas. Primero, es importante el hecho de que el relato está relacionado con la promesa de la tierra. Dios ha prometido una tierra a Abraham, a este hombre nómada. Abraham, pues, tiene esa promesa de parte de Dios. ¿Y por qué se dice esto? Porque este pequeño trozo de tierra, el que compra Abraham a los hititas allá en Canaán, la tierra prometida, para enterrar a Sara, es el primer plazo jurídicamente adquirido de esa promesa. Allí donde está Sara y donde en el futuro supuestamente estará Abraham cuando muera enterrado con su esposa Sara. Entonces, repito, este pequeño trozo de tierra donde se entierra a Sara y luego Abraham es el primer plazo jurídicamente adquirido de esa promesa. Segundo, esta escena parece una instrucción en el lecho de muerte, cuando Abraham está hablando con el criado, con el siervo, que aquí pues no aparece el nombre de este sirviente. El solemne juramento exigido al siervo supone que Abraham no podrá supervisar las gestiones. Abraham está encargando al siervo. Evidentemente pareciera entonces que como él no puede supervisar el casamiento de Isaac, entonces parece que se encuentra limitado, ciego, presiente que pronto va a morir, en fin, y entonces podría estar en el lecho de su muerte, podría ser. Repito, el solemne juramento exigido al siervo supone que Abraham no podrá supervisar las gestiones. El criado va a llamar a Isaac mi señor. Esa es otra cosa que llama la atención. Se le decía mi señor a Abraham, ahora ya no, ahora se lo dice a Isaac. Y tercero, Abraham, padre de la fe, y esto me parece como que lo más bonito acá, y es una opinión muy personal, el padre de la fe prepara a su hijo Isaac para que asuma el papel de creer y de reunir a su descendencia bajo la mirada de Dios. Qué hermoso esto. A mí me gusta mucho. Yo acaricio una idea, que existan muchos Abraham, muchos padres de la fe. Y si llamamos padres de la fe es porque tienen hijos en la fe. Que existan muchos Abraham que se conviertan en padres de la fe. Que en casa papá y mamá sean padres de la fe. Que se sientan en la mesa, no solo para comer, sino que se sienten en la mesa para alimentarse de la Biblia, que lean el Evangelio y que se lo expliquen y se lo den a comer a sus hijos. Necesitamos eso. Necesitamos eso para cambiar este horizonte que vislumbramos, donde no vemos mucha fe. Necesitamos muchos padres y madres al estilo de Abraham, preocupados por sus hijos,
la herencia espiritual y la herencia de fe que le van a dar. No solamente preocupándose, que es importante por lo material, pero por esto que es esencial. Que así sea. Amén. Amigos míos, y seguimos con la meditación del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. Son pocos versículos, pero el Evangelio de hoy está muy concentrado. Hay mucho que decir y meditar de acá. Como diría un amigo mío, mucho que comer de acá hay. Es la vocación de Mateo, es el llamado que hace Jesús a Mateo, que en otro evangelio es llamado Leví. Pero bueno, será el mismo, pareciera. Esto es un relato de controversia que finaliza con una sentencia. La vocación de Mateo ofrece la ocasión para la controversia. Es que llamó a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan, pescadores. Llamó al otro, llamó a Bartolomé, a Natanael, un judío íntegro, ¿verdad? Pero llama a Mateo, un publicano, una persona que iba a preocuparle a mucha gente y que sobre todo a los enemigos de Jesús les daría mucho que hablar. Los recaudadores de contribuciones son conocidos en los evangelios como una clase típica de individuos moralmente reprobados, equiparados muchas veces a los pecadores. Están ya señalados como las ovejas negras. No digo yo como ovejas negras, como cabras, ni siquiera ovejas, sino cabras y de las bien brinconas. Son vistos socialmente como pecadores. Los impuestos romanos eran recogidos por arrendatarios de las contribuciones que se adjudicaban por licitación el derecho a recaudar los impuestos y oprimían a los contribuyentes hasta el límite. Hasta el límite. Esto era algo que sobresalía en la historia antigua. Cómo se rechazaba a esta gente por el abuso que cometían, sobre todo contra los más pobres. En consecuencia, no solo se les consideraba opresores, sino que eran mirados como traidores a su pueblo por colaborar con el poder imperial invasor. Y yo me pongo a pensar, bueno, este era Mateo. Y uno de los 12 era Simón el Celotes. No me refiero a Simón Pedro, a Simón el Celotes, que era uno de estos tipos revolucionarios que organizaban cualquier golpe contra el Imperio Romano, que políticamente eran revoltosos y meter en un mismo saco a Mateo y a Simón el Celote. No me imagino cómo sería la convivencia, cómo serían las miradas entre estos dos. Mateo sigue la vocación con la misma prontitud que veíamos en los pescadores. Llama a Pedro y Andrés y deja las redes así, tan fácil. Llama a Santiago y Juan y dejan las redes y a su padre y a la barca y sin decir nada y se van. Y Jesús llama a Mateo en el momento en que está en la mesa, en su trabajo, cobrando los impuestos. Sígueme. Y Mateo dejó la mesa allí, siguió a Jesús. La prontitud de la respuesta es más notable incluso en Mateo, tratándose de un sujeto tan peculiar. Se nota más en él que en los primeros 4 apóstoles. La prontitud. Su segunda respuesta, la de Mateo, es un gesto de hospitalidad. Invita a Jesús a una comida de despedida
con sus amigos publicanos y pecadores, porque bueno, iba a seguir a Jesús y se iba a despedir. E invita a Jesús a esa fiesta. Y esto es otro problema, otro rumor, otra controversia. Los pecadores son judíos no observantes. El judaísmo farisaico mantenía estrictamente el principio de evitar el contacto con gentiles, extranjeros, paganos, y judíos que no observaran la ley. Estos eran los proscritos sociales de la comunidad y ningún rabino consentiría en juntarse con ellos. Y Jesús no solamente se juntó con ellos, llamó a uno de ellos y fue a la fiesta de uno de ellos y entró a la casa de uno de ellos y comió en la misma mesa con ellos. Se dice que las fiestas de los publicanos eran de orgías, de embriaguez, de derroche. Ustedes se imaginan al maestro en una escena como esa, con sus ojos santos mirando todo aquello, pero al mismo tiempo con tanta misericordia y con tanta libertad. La cita y la sentencia expresan la compasión de Jesús hacia los pecadores a los que va dirigida su misión, pero al mismo tiempo constituye un ataque a la justicia autosuficiente de los fariseos e hipócritas, también diría yo. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no vine por los santos, yo vine por los pecadores. Yo digo que aquí yo no me canso de pensar cuánto somos distintos a Jesús aquí en este punto. Tratamos de imitar a Jesús y le seguimos en muchas cosas, pero en este punto no nos parecemos. Porque nosotros queremos estar con gente santa, con gente que tenga éxtasis, que tenga visiones, con gente que haga milagros, con gente muy buena, intachable. Pero con la otra no, porque si no dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Y Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas y nosotros buscamos a las ovejas que están en el corral ya. Así no estamos trabajando para el reino, para construir el reino. Así no se construye el reino. No podemos pescar peces de la pecera. Tenemos que ir al mar. Los que se reconocen enfermos, los que no se reconocen enfermos, no llaman al médico, ni los reciben, ni les reciben. No tienen curación posible, porque no se ven enfermos. Nadie puede acercarse a Jesús a menos que se confiese pecador. Una de las cosas que me llama a mí la atención de los santos, como un San Martín de Porres, nunca decía soy un santo. Él siempre decía soy el más grande pecador. Y si San Martín de Porres decía eso, ¿qué vamos a decir nosotros? Pero a nosotros nos encanta que hablen bien de nosotros, que digan que tenemos una aureola, que somos los perfectos, nos encanta. Y tú tienes que darte golpes en el pecho y decir perdóname, porque soy el más grande pecador. Nadie puede acercarse a Jesús a menos que se confiese pecador. La fe que obtiene la curación exige entonces arrepentimiento. Que Dios nos haga humilditos y no arrogantes y no soberbios. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.